A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a tu serie podcast La Maleta de María. Cordial saludo para todos y bienvenidos a La Maleta de María, un podcast dedicado a la cultura. En nuestro episodio de hoy nos acompaña el escritor y actualmente profesor John Freddy Vélez Díaz, quien es licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia, especialista en Educación, Cultura y Política, magíster en Hermenéutica Literaria y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc en México. John Freddy ha estado unido al mundo del arte y de la literatura desde muchos ámbitos y se destaca por los aportes teóricos al mundo del lenguaje. Bienvenido, John, y cuéntanos qué llevas en tu maleta. En mi maleta de libros hay tesoros conocidos y desconocidos, obras antiguas y modernas, libros de filosofía, historia, literatura, música, teología, libros grandes, pequeños, blancos, amarillos, negros, libros rugosos, opacos, descoloridos, lustrosos o brillantes. Libros que exaltan el espíritu, que acongojan el alma, libros que crispan los sentidos, que estimulan el intelecto o elevan la imaginación. Por ello, en mi maleta hay un universo pletórico de mundos, que como un principito recorre infinitas veces en todos los sentidos y por todos los caminos. John, varias de tus publicaciones se acercan mucho al análisis de la literatura, entre otros temas que has trabajado, entre los que se encuentran, por ejemplo, Ante la ausencia de la ley, aproximación al microcuento ante la ley de Franz Kafka, publicado en la revista literaria internacional Delirium Tremens número 4. También el artículo Plácido Arrebato en la revista Catarsis número 4. Otro artículo muy interesante es sobre el concepto de apropiación en Paul Ricoeur, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad EAFIT. Cuéntanos cuándo comenzaste a escribir y cuál es el tema que abordas en tu ejercicio como escritor. La escritura es un buen comienzo para un mismo final. Escribir sobre escribir es una forma de reinventar la creación. Nos decía Foucault en una lección inaugural en el Collège de Francia en 1970. Más que tomar la palabra, hubiera preferido verme envuelto por ella y transportado más allá de todo posible inicio. Me hubiera gustado darme cuenta de que en el momento de ponerme a hablar ya me precedía una voz sin nombre desde hacía mucho tiempo. Me habría bastado entonces con encadenar, proseguir la frase, introducirme sin ser advertido en sus intersticios, como si ella me hubiera hecho señas quedándose un momento interrumpida. No habría habido, por tanto, inicio. Y en lugar de ser aquel de quien precede el discurso, yo sería más bien una pequeña laguna en el azar de su desarrollo, el punto de su desaparición posible. La voz que me precede se oculta tras un momento impreciso y una página cuyos caracteres inverosímiles ya no logro descifrar. John, en tus expresiones se oculta un inmenso placer por el pasado en la literatura clásica. Quizás sea también el mundo rural y urbano en el que te desenvuelves cotidianamente lo que te hace tener una mirada poética sobre la vida. Nos gustaría mucho saber cuáles son tus influencias o tus escritores favoritos. Cifro en el libro que me obliga a escribir una influencia perdurable. Desde luego hay libros favoritos para cada momento y para cada época, pero son los libros que logran rasgar una esencia eterna los que obligan eternamente al eterno retorno del goce y del sentido. Homero, Hesiodo, Dante, Milton, Blake, Goethe, Borges, Márquez
y miles otros. Cotidianamente te vemos trasegar por diferentes instituciones universitarias, por salones, por entidades culturales y también sabemos por ahí que estás próximo a publicar un libro. ¿Nos podrías hacer una reseña de tu próximo libro y leernos un fragmento? Al final se impone la necesidad o el vicio de hacer pública una obra. Tal vez la decisión no dependa del autor, tal vez dependa de la obra misma, del momento en el que aquel que llamamos autor advierte un punto culminante más allá del arrepentimiento y la culpa y nace entonces la obra para otro. A propósito de la escritura, el siguiente aparte de un pequeño libro de ensayos. Escribir. Escribir es un acto de absoluta soberbia y de profunda humildad. Soberbia de usurpar por un lazo infinitamente efímero los poderes creadores que son prerrogativa de Dios, que ha dado vida a sus criaturas. Y humildad de saberse sombra en los caracteres siempre enigmáticos que ondean como flama tenue sobre un papel en blanco. Escribimos en el limbo crepuscular de una esmerada superficie para acertar a descifrarnos, rescatándonos de la ambigüedad y atinar a ver nuestro propio rostro con la claridad que no supo entender Narciso. Al escucharte nos dejas con una voz de aliento para aquellos quienes desean iniciar su ejercicio de la escritura. Cuéntanos ahora cuáles son tus redes o tu correo y si nos puedes recomendar o dar un consejo sobre cómo comenzar en esa vida de escritor. No hay fórmulas preconcebidas, no hay cánones absolutos. La escritura es algo que se crea a sí mismo, dándose rostro en la inmensa tarea de recrear universos. La escritura de la técnica. La escritura es la forma original de la técnica. Ella reviste el mecanismo esencial que determina su naturaleza, desde sus formas elementales hasta los más sofisticados y complejos logros de la época industrial. Existe un lazo íntimo e ininterrumpido, una lógica aristotélica, un riguroso realismo matemático que concreta la eficiencia en la función exacta, predecible y calculable. Subyace y preside la máquina homérica y el discurso de batalla que la astucia de Ulises convirtió en instrumento de guerra y de civilización. En el libro puede encontrarse una regresión hermenéutica, el alfa y el omega, el abecedario maestro, que como en la Torá judaica permite descubrir el número mágico, la proporción dorada, el símbolo de la identidad suprema, para armar el rompecabezas de la contingencia, que hará comprensible el sentido que late entre la palabra y la cosa, ese hálito vaporoso e inaprensible que como éter inmanente es la trama del majestuoso tejido de una realidad urdida de objetos y de artefactos que hablan a los sentidos con el lenguaje esencial del gran arquitecto. Estas son entonces algunas de las cosas que llevo en mi maleta, que espero que sean de interés, que ilustren, que orienten, que inspiren y pueden consultar al parte de mi material en internet y próximamente estaremos ya haciendo público algunos de los trabajos en el ámbito literario para compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias. John, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos has dejado un sabor agradable a poesía. Espero que regreses a nuestro programa y las puertas están abiertas para cuando tengas una nueva publicación. Esta es La Maleta de María, les habló María Cecilia Castañeda y me encuentran como maria.castanedageo@campusucc.edu.co. Un abrazo para todos. Gracias por tu conexión a La Maleta de María. Síguenos en @OndaDigitalU en Instagram, Facebook y Twitter. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.